La pantalla del computador brillaba en la oscuridad de la habitación. El mensaje decía exactamente cómo planeaba destruirme y dejarme en la ruina. $50,000. Esa era la cifra exacta que mi prometido había sacado de nuestra cuenta para comprarle un bolso de diseñador a su amante. Mientras él roncaba a mi lado, apestando a alcohol y a un perfume que yo supuestamente no podía pagar, mi corazón se detuvo. Él creía que me estaba robando los ahorros de toda mi vida. Pero Mateo no sabía un pequeño y devastador detalle. Él no tenía idea de quién era yo en realidad. Yo siempre creí que el amor verdadero solo podía encontrarse en la escasez. Crecí rodeada de una riqueza que asfixiaba, una riqueza que distorsionaba la realidad. Mi padre es Carlos, el fundador y dueño absoluto del imperio de supermercados El Dorado. Nuestra familia posee una inmensa propiedad en Coral Gables, oculta detrás de altos muros de piedra, portones de hierro forjado y robles centenarios cubiertos de musgo español. En mi infancia, mi vida estaba dictada por el protocolo. Cenas de gala, escoltas de seguridad discretos pero siempre presentes, y un ejército de empleados domésticos que se movían en silencio por los pasillos de mármol. Mi madre Elena es la encarnación de la elegancia silenciosa. Ella siempre me enseñó que el verdadero poder no necesita gritar, no necesita exhibirse con logotipos gigantes, ni joyas ostentosas. Pero a medida que crecía, vi cómo el dinero atraía a las personas equivocadas. Vi a hombres acercarse a mí con sonrisas calculadas, mirando mi apellido antes de mirar mis ojos. Hombres que no querían a Isabella, sino a la heredera de una fortuna incalculable. Por eso, cuando cumplí 22 años y me gradué de la universidad, tomé una decisión radical que enfureció a mi padre. Renuncié a los lujos. Entregué las llaves de mi auto con chofer y devolví las tarjetas de crédito sin límite. Quería saber qué se sentía ser amada por lo que yo era, no por lo que mi cuenta bancaria representaba. Me inventé una vida completamente nueva, una fachada perfecta. Para el mundo, yo era simplemente Isabella, una empleada de recursos humanos con un salario promedio. Conseguí un trabajo real en un edificio de cristal en Brickell, el corazón financiero de Miami. Todos los días, me sentaba en un cubículo gris, soportando las quejas de empleados insatisfechos y las exigencias de jefes mediocres. Almorzaba ensaladas baratas frente a mi monitor, contando los días para el fin de mes como cualquier otra persona. Al final de mi jornada, me enfrentaba al tráfico infernal de la autopista US 1. Conducía un auto compacto de segunda mano, con el aire acondicionado a medias, bajo las torrenciales lluvias de verano que inundaban las calles de la ciudad. Mi destino era mi pequeño y modesto apartamento en Kendall, un lugar con paredes delgadas, muebles comprados en rebajas y una cocina diminuta. Era una vida agotadora, llena de estrés real y cansancio genuino, pero era mía. Y lo más importante, era el escenario perfecto para encontrar a alguien real. Y entonces conocí a Mateo. Nos cruzamos en una cafetería barata cerca de mi oficina. Él no era como los niños ricos y mimados de Miami Beach, esos que gastan el dinero de sus padres en botellas de champán en los clubes nocturnos. Mateo venía de Homestead, una zona agrícola y trabajadora al sur de la ciudad, famosa por sus campos de cultivo y su gente de manos curtidas. Tenía una mirada llena de hambre y una ambición cruda que me cautivó desde el primer instante. Él trabajaba como director de marketing en una agencia pequeña, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, pero sus sueños eran gigantescos. Quería conquistar el despiadado mundo corporativo de Miami. Quería sentarse en las mesas de los restaurantes más exclusivos de Brickell, usar trajes a la medida y ser respetado por los grandes empresarios. Me enamoré de su fuego. Me enamoré de su determinación para salir adelante desde abajo, de su ética de trabajo incansable. Durante los primeros 3 años, nuestra relación fue un refugio perfecto. Mi pequeño apartamento en Kendall se convirtió en nuestro santuario. Se llenaba con el olor a comino, ajo, cilantro y cebolla. Yo pasaba horas en mi diminuta cocina, sudando frente a la estufa, preparándole ropa vieja, sancocho espeso y arroz con frijoles negros. Quería que sintiera el calor de un hogar tradicional hispano, un lugar donde pudiera quitarse la armadura y descansar de la brutal competencia de la ciudad. Él llegaba exhausto, se quitaba la corbata barata y me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. Besaba mi cuello y me decía que yo era su mayor tesoro, su ancla en medio de la tormenta. Me prometía que algún día su esfuerzo daría frutos. Me decía que me sacaría de ese apartamento estrecho y me daría la vida de reina que yo merecía. Yo sonreía en silencio, apoyando mi cabeza en su pecho, guardando mi secreto bajo llave. No necesitaba que me diera una vida de reina,
porque yo ya tenía un imperio esperándome a solo unos kilómetros de distancia. Solo necesitaba su lealtad. Solo necesitaba saber que su amor era incondicional. Pero la ambición en Miami es una enfermedad contagiosa y peligrosa. La cultura del éxito rápido, de las apariencias, de los autos europeos y las marcas de lujo comenzó a envenenar la mente de Mateo. Él sentía que su talento se estaba pudriendo mientras trabajaba para otros. Quería abrir su propia agencia de marketing digital. Quería una firma de élite que compitiera con los grandes nombres de la ciudad, que manejara las cuentas de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos. El único obstáculo era el capital. Una noche de martes, llegó a casa completamente destrozado. No dijo una palabra al entrar. Caminó directamente hacia nuestra habitación. Se sentó en el borde de la cama, escondió el rostro entre las manos y comenzó a sollozar. Eran lágrimas de frustración pura, de orgullo herido. Me arrodillé frente a él, asustada, y le pregunté qué pasaba. Con la voz quebrada, me confesó que el banco le había negado el préstamo comercial por tercera vez consecutiva. Los analistas de riesgo habían destrozado su plan de negocios. Necesitaba $300,000 para alquilar una oficina decente en Brickell, comprar equipos de alta tecnología, contratar personal y lanzar la agencia con la imagen adecuada. Sin ese dinero inicial, su sueño estaba muerto y enterrado. Verlo llorar de esa manera me rompió el corazón en 1000 pedazos. Yo amaba a ese hombre con cada fibra de mi ser. Sabía perfectamente que podía levantar mi teléfono, hacer una simple llamada a mi padre y conseguirle $3 millones en 5 minutos sin que nadie hiciera una sola pregunta. Pero no podía romper mi fachada. Si le daba el dinero de mi familia, la ilusión de nuestra vida normal, la prueba de fuego de nuestro amor, se haría pedazos. Así que tomé una decisión calculada. Una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Le tomé las manos, lo miré a los ojos y le dije que yo tenía la solución. Le mentí con una convicción absoluta. Le dije que había heredado un dinero de mi difunta abuela materna y que había ahorrado religiosamente cada centavo de mi salario durante los últimos 7 años. Le dije que tenía exactamente $300,000 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Y le dije que se los iba a dar. Mateo levantó la cabeza, mirándome como si yo fuera un ángel caído del cielo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aire. Lloró en mi hombro, jurando por su vida que me devolvería cada centavo con intereses, que me haría la mujer más feliz del mundo. Pero yo conocía el orgullo de los hombres, especialmente el orgullo frágil de un hombre hispano tratando de probar su valor en un mundo de tiburones. Para proteger su ego y para mantener mi historia de mujer trabajadora creíble, le puse una condición innegociable. Le dije que debíamos hacer las cosas bien, como verdaderos profesionales de negocios. Le exigí que firmáramos un contrato de préstamo formal, notariado y legalmente vinculante. Le expliqué que era la única forma en que yo me sentiría segura entregándole los ahorros de toda mi vida, mi única red de seguridad. Mateo aceptó sin dudarlo un segundo. Estaba tan cegado por la emoción, tan desesperado por el dinero, que no le importó la burocracia. Lo que Mateo no sabía era el origen de ese contrato. No fue redactado por un abogado barato de un centro comercial. Al día siguiente, pedí la mañana libre en mi trabajo y conduje hasta Coral Gables. Entré por las puertas de caoba de la firma legal más prestigiosa de la ciudad. Fui a ver a Fernando, el abogado corporativo de élite de mi familia. Fernando es un hombre frío, meticuloso, impecablemente vestido y absolutamente letal en los tribunales. Ha protegido los activos de Supermercados El Dorado durante 2 décadas. Cuando me senté en su oficina de cuero y cristal y le expliqué lo que quería hacer, Fernando me miró por encima de sus gafas con profunda desaprobación. Me advirtió en su tono calmado y cortante. Me dijo que estaba cometiendo un error, que los hombres impulsados por la ambición ciega rara vez son leales. Pero yo insistí. Le ordené que redactara el contrato. El documento que Fernando creó era una obra maestra legal, un campo minado disfrazado de un simple acuerdo de préstamo. Estipulaba claramente que los $300,000 solo podían usarse exclusivamente para gastos operativos y de capital de la empresa. Incluía cláusulas de auditoría abierta, embargo automático de cuentas, congelamiento de bienes personales y comerciales y penalizaciones brutales por incumplimiento de contrato o malversación de fondos. Si Mateo desviaba un solo dólar para uso personal no autorizado, el contrato me otorgaba el poder de liquidar su empresa en 48 horas. Días después, Mateo firmó el documento en la oficina de un notario público sin siquiera leer la letra pequeña. Él creía que era solo un montón de papel para tranquilizar a su novia nerviosa. Firmó con una sonrisa arrogante,
bromeando con el notario. No tenía la menor idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte financiera. Con los $300,000 en su cuenta comercial, la agencia de Mateo despegó como un cohete. Alquiló una oficina espectacular con paredes de cristal y vista al mar en el piso 30 de un rascacielos en Brickell. Compró computadoras de última generación, contrató a un equipo de diseñadores gráficos y comenzó a cerrar contratos lucrativos con empresas inmobiliarias y restaurantes de lujo. El dinero empezó a fluir a raudales. Y con el dinero llegó la transformación inevitable. El Mateo humilde y trabajador de Homestead comenzó a desaparecer rápidamente. Fue reemplazado por un extraño obsesionado con el estatus, las marcas y las apariencias. Empezó a comprar trajes a la medida de miles de dólares, relojes suizos ostentosos y zapatos de diseñador que lustraba obsesivamente. Cambió su viejo sedán japonés por un auto deportivo europeo de color negro brillante, pagando cuotas mensuales ridículas solo para impresionar a los valet parking de los restaurantes. Sus horarios cambiaron drásticamente. Ya no llegaba a casa a las 6 de la tarde para cenar conmigo. Las cenas de ropa vieja y arroz con frijoles se enfriaban en la estufa noche tras noche. Mientras yo lo esperaba en nuestro pequeño apartamento, él asistía a eventos de networking exclusivos. Iba a fiestas en yates privados en la bahía de Biscayne y a cenas de negocios que se extendían hasta la madrugada. Yo trataba de ser comprensiva, tragándome la soledad. Me decía a mí misma que esto era lo que él siempre había querido, que estaba construyendo nuestro futuro, que el sacrificio valdría la pena. Pero la distancia entre nosotros se hacía cada vez más fría, más insalvable. Sus besos se volvieron mecánicos. Sus conversaciones se redujeron a presumir sobre cuánto dinero había facturado ese día o a qué persona importante había conocido. El golpe de gracia a nuestra intimidad, la verdadera prueba de su carácter, llegó con la visita de Rosa, la madre de Mateo. Rosa era una mujer dura, forjada en el sol implacable de los campos agrícolas de Homestead. Tenía ideas profundamente tradicionales, un machismo arraigado y una devoción casi tóxica por su hijo. Para ella, Mateo no era un hombre normal, era un príncipe, un genio que merecía el mundo entero a sus pies. Y yo, a sus ojos críticos y crueles, era un estorbo. Una mujer de clase baja, sin ambición, que no estaba a la altura del nuevo y brillante estatus de su hijo. Vino a quedarse con nosotros en el apartamento de Kendall por una semana entera. Desde el momento en que cruzó la puerta, el aire en mi propia casa se volvió irrespirable. Caminó por mi pequeña sala de estar arrastrando su maleta, mirando los muebles de segunda mano con una mueca de asco indisimulable. Pasó un dedo por el marco de la televisión, buscando polvo imaginario, y suspiró dramáticamente. Esa misma noche, quise ser la anfitriona perfecta. Quise ganarme su respeto a través de nuestras tradiciones. Pasé 3 horas cocinando un asado negro impecable, asegurándome de que la carne estuviera perfectamente tierna y la salsa en su punto exacto. Serví la mesa con mis mejores platos. Nos sentamos a la pequeña mesa del comedor. Rosa tomó un bocado, masticó lentamente, tragó con dificultad y dejó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico. Miró a Mateo, ignorándome por completo, como si yo fuera invisible. Le dijo en voz alta que estaba muy delgado, que se notaba que en esta casa no lo estaban alimentando bien, que la comida carecía de sabor. Luego, clavó sus ojos oscuros y afilados en mí. Me dijo, con una voz cargada de veneno y superioridad, que su hijo ahora era un empresario exitoso en Miami. Me dijo que Mateo necesitaba a su lado a una mujer de la alta sociedad. Una mujer con conexiones, con clase, con un apellido que abriera puertas. No a una simple empleada de recursos humanos que vivía en una caja de zapatos en Kendall y que olía a cebolla frita. Mis manos temblaron debajo de la mesa. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Esperé a que Mateo interviniera. Esperé a que el hombre al que le había entregado $300,000 para cumplir su sueño defendiera mi honor. Esperé a que le dijera a su madre que este apartamento, esta comida y su maldita empresa eran posibles gracias a mi sacrificio. Pero Mateo no dijo absolutamente nada. Se limpió la boca con la servilleta de tela, miró la pantalla de su teléfono inteligente y asintió en silencio, dándole la razón a su madre. Ese fue el primer crujido real en mi corazón. El primer indicio aterrador de que el hombre que yo amaba era una ilusión, un cobarde que se escondía detrás del dinero de una mujer. Después de que Rosa finalmente regresó a Homestead, la dinámica en nuestra casa empeoró rápidamente. Mateo se volvió irritable, distante y cruel. Comenzó a criticar mi ropa, diciéndome que mis vestidos eran anticuados, que debería arreglarme más,
que lo avergonzaba cuando nos encontrábamos por casualidad con sus nuevos socios. Pero lo que realmente encendió mis alarmas, lo que despertó mi instinto de supervivencia, no fueron sus insultos superficiales. Fueron los números. Como parte de nuestro acuerdo inicial, yo le ayudaba a organizar la contabilidad básica de la agencia los fines de semana. Era mi forma de proteger mi inversión y de mantener un ojo en la salud del negocio. Una tarde de domingo, mientras él dormía la resaca de una fiesta, me senté a revisar los estados de cuenta bancarios en su computadora. Fue entonces cuando encontré una anomalía masiva. Un retiro en efectivo por $50,000. No había factura adjunta, no había recibo, no había ninguna justificación comercial en los libros. El dinero simplemente había desaparecido de la cuenta operativa principal. Mi sangre se heló en mis venas. $50,000 era una sexta parte de mi supuesto patrimonio total, el dinero que yo supuestamente había ahorrado durante 7 años de trabajo esclavo. Esa misma noche, cuando Mateo despertó, lo confronté en la sala. Le mostré el estado de cuenta impreso, señalando la cifra con el dedo, y le exigí una explicación clara. Su reacción fue inmediata, desproporcionada y violenta. Me arrebató el papel de las manos con tanta fuerza que casi me corta la piel y lo arrugó hasta convertirlo en una bola. Su rostro se puso rojo de ira. Las venas de su cuello se marcaron. Me gritó que yo estaba loca, que era una controladora paranoica que no lo dejaba respirar. Me dijo que el dinero se había utilizado para pagar a unos consultores externos de alto nivel que exigían efectivo por cuestiones de impuestos corporativos. Me acusó de ser una ignorante, de no entender cómo funcionaban los negocios reales en las grandes ligas de Miami. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura para intimidarme. Me señaló con el dedo a centímetros de mi rostro. Me dijo que si volvía a cuestionar su autoridad en la empresa, si volvía a husmear en sus cuentas, nuestra relación se terminaría esa misma noche. Mientras me gritaba, mientras su saliva salpicaba mi rostro, pude olerlo. Un fuerte y nauseabundo olor a whisky barato mezclado con algo más sutil, algo dulce, floral y abrumadoramente caro. Un perfume de mujer, un perfume exclusivo, de esos que solo se venden en las boutiques de lujo de Bal Harbour, un aroma que costaba más que mi supuesto salario semanal. No dije nada más. Bajé la mirada, fingiendo sumisión, fingiendo miedo y confusión. Le pedí disculpas en voz baja, con lágrimas falsas en los ojos, y me fui a la habitación cerrando la puerta detrás de mí. Pero dentro de mí, en la oscuridad de ese cuarto, la mujer enamorada y devota acababa de morir. La empleada de recursos humanos de Kendall desapareció para siempre. Y la heredera de Supermercados El Dorado, la hija de Carlos, la mujer con acceso a los mejores abogados del país, despertó. Pasaron 2 semanas de una tensión psicológica insoportable. Yo observaba cada uno de sus movimientos en silencio, calculando, como un depredador estudiando las debilidades de su presa. La tormenta perfecta estalló un viernes por la noche. Afuera, una lluvia torrencial, típica del verano en Florida, azotaba las ventanas del apartamento con una furia implacable. Los truenos hacían vibrar los cristales baratos, y el cielo nocturno de Miami se iluminaba con relámpagos violentos que proyectaban sombras monstruosas en las paredes. Mateo llegó a casa pasadas las 3 de la madrugada. Escuché la llave girar torpemente en la cerradura. Tropezó con la alfombra de la entrada, maldiciendo en voz alta y tirando las llaves al suelo. Estaba completamente borracho, incapaz de mantener el equilibrio. Se quitó la chaqueta del traje a tirones, la tiró al suelo mojado y se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos de diseñador. En menos de 2 minutos, sus ronquidos pesados y etílicos llenaron la habitación. Me levanté en absoluto silencio, moviéndome como un fantasma. El olor a ese mismo perfume floral impregnaba su camisa húmeda, apestando la habitación. Caminé descalza hacia la sala de estar, guiada por los destellos de los relámpagos. Sobre la mesa de centro, Mateo había dejado su maletín de cuero abierto de par en par. Y dentro del maletín, su computadora portátil estaba encendida. La pantalla brillaba débilmente en la oscuridad, emitiendo un resplandor azulado. Me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso retumbando en mis oídos. Levanté la tapa de la computadora lentamente para no hacer ruido. Mateo, en su estupor alcohólico y su arrogancia descuidada, había olvidado cerrar su sesión de WhatsApp web. La pantalla mostraba una conversación activa, la última que había tenido antes de conducir a casa. El nombre del contacto en la parte superior era Valeria. Junto al nombre,
Había un emoji de un corazón negro y una copa de champán. Con la mano temblorosa, deslicé el cursor hacia arriba y comencé a leer el historial. Cada mensaje, cada palabra, era un clavo oxidado en el ataúd de mi futuro, una puñalada directa a mi dignidad. Valeria no era una consultora externa de impuestos. Valeria era una influenciadora de redes sociales, una niña rica, plástica y mimada de Miami. Era la hija menor de un poderoso y corrupto desarrollador inmobiliario de Brickell, un hombre con el que Mateo estaba desesperado por hacer negocios. Leí un mensaje de Mateo enviado hace 3 días que decía que ya había transferido los fondos en efectivo y que el padre de ella estaría feliz con el incentivo para darles el contrato del nuevo edificio. Valeria respondió con una nota de voz que reproduje a un volumen casi inaudible. Su voz era aguda, arrogante y arrastraba las palabras. Ella decía que más le valía, porque su papá no hacía negocios con perdedores, y le agradecía por el bolso de Chanel de edición limitada, diciendo que le quedaba perfecto con sus zapatos nuevos. $50,000. Ese era el maldito retiro en efectivo. Mateo había usado el dinero de mi supuesto sacrificio de toda la vida, el dinero que yo le había dado con lágrimas en los ojos, para sobornar al padre de su amante y comprarle un bolso de diseñador para mantenerla feliz. Pero el horror, la verdadera magnitud de su psicopatía, no terminaba ahí. Seguí leyendo, sintiendo cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo el suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Valeria le preguntaba en un mensaje de texto cuándo iba a deshacerse de mí de una vez por todas. Lo llamaba textualmente la sirvienta de Kendall. Le preguntaba por qué seguía perdiendo el tiempo durmiendo en un apartamento asqueroso con una mujer tan patética, pobre y sin estilo. La respuesta de Mateo quedó grabada en mi retina como una quemadura de ácido, una frase que destruiría cualquier rastro de piedad en mi alma. Él escribió que se tranquilizara, que no se desesperara, que solo necesitaba un par de meses más conmigo. Escribió que iba a exprimir hasta el último centavo de mis ahorros para cubrir los gastos operativos de la agencia mientras cerraba los contratos grandes. Añadió que en cuanto mi cuenta estuviera en cero y ya no le sirviera, me botaría a la calle y se mudaría con ella a su penthouse en South Beach. Terminó el mensaje diciendo que yo no significaba nada para él, que era solo un cajero automático con delantal que le hacía la cena. Un cajero automático con delantal. Me quedé paralizada frente a la pantalla brillante. El sonido de la lluvia golpeando violentamente la ventana parecía ensordecedor, como si el cielo estuviera gritando por mí. Esperé a que llegaran las lágrimas. Esperé a que el dolor me doblara las rodillas, a que el llanto me ahogara, a que la traición me destrozara el pecho. Pero no pasó absolutamente nada. Mis ojos estaban completamente secos. En lugar de tristeza, en lugar de la devastación típica de una mujer engañada, sentí un frío absoluto. Una calma aterradora, oscura y letal, se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. El amor ciego y devoto que sentía por Mateo se evaporó en un solo instante, consumido por el fuego de una claridad mental asombrosa. Él quería destruirme. Quería usarme, dejarme en la ruina financiera, humillada, con el corazón roto y sola en la calle. Él creía que yo era una presa fácil, una empleada ingenua sin recursos para defenderse. No sabía que acababa de declararle la guerra a la mujer equivocada. No sabía que acababa de despertar a un monstruo con recursos ilimitados. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pijama. Con una precisión quirúrgica, sin que me temblara el pulso, comencé a tomar fotografías de la pantalla de la computadora. Fotografié cada mensaje incriminatorio, cada fecha, cada confesión explícita de malversación de fondos y soborno corporativo. Fotografié las fotos íntimas que se habían enviado, las pruebas de los regalos costosos, las burlas crueles hacia mí y hacia mi hogar. Me aseguré de que el número de teléfono personal de Valeria fuera claramente visible en las imágenes. Luego, abrí el correo electrónico de Mateo y busqué en la papelera. Encontré los recibos digitales ocultos de las transferencias bancarias y las facturas de las compras en las boutiques de lujo de Bal Harbour. Reenvié todo a mi cuenta de correo personal encriptada. Tomé todos esos archivos, todas esas fotografías de alta resolución, y las subí a una carpeta segura en la nube. Una carpeta a la que solo yo y Fernando, mi implacable abogado, teníamos acceso directo. Cuando terminé de recolectar el arsenal que usaría para aniquilarlo, cerré la computadora portátil dejándola exactamente en la misma posición en la que la había encontrado. Borré cualquier rastro de mi actividad en la sala. Caminé de regreso a la habitación, pisando suavemente sobre la alfombra. Mateo seguía roncando profundamente.
babeando sobre la almohada, completamente ajeno a la tormenta legal y personal que acababa de desatar sobre su propia cabeza. Me acosté a su lado en la oscuridad, manteniendo una distancia perfecta para no rozar su piel. Miré el techo mientras escuchaba el sonido rítmico de su respiración y el trueno retumbando en la distancia. Mi corazón se había convertido en una piedra de hielo impenetrable. Ya no era Isabella, la novia devota, sacrificada y sumisa de Kendall. Era Isabella, la heredera absoluta del Imperio El Dorado. Y mañana por la mañana, Mateo iba a descubrir de la peor manera posible exactamente lo que significaba intentar robarle a mi familia. Caminé de regreso a la habitación, pisando suavemente sobre la alfombra. Mateo seguía roncando profundamente, babeando sobre la almohada, completamente ajeno a la tormenta legal y personal que acababa de desatar sobre su propia cabeza. Me acosté a su lado en la oscuridad, manteniendo una distancia perfecta para no rozar su piel. Miré el techo mientras escuchaba el sonido rítmico de su respiración y el trueno retumbando en la distancia. Mi corazón se había convertido en una piedra de hielo impenetrable. Ya no era Isabella, la novia devota, sacrificada y sumisa de Kendall. Era Isabella, la heredera absoluta del Imperio El Dorado. Y mañana por la mañana, Mateo iba a descubrir de la peor manera posible exactamente lo que significaba intentar robarle a mi familia. La luz pálida y grisácea del amanecer comenzó a filtrarse por las persianas baratas de nuestro apartamento. Me levanté de la cama a las 6 en punto de la mañana, exactamente como lo hacía todos los días laborales. Mis movimientos eran mecánicos, precisos y completamente desprovistos de emoción. Caminé hacia el baño, me lavé el rostro con agua helada y me miré en el espejo durante un largo minuto. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos suaves y complacientes de ayer. Había una dureza nueva en la línea de mi mandíbula, una frialdad metálica que me resultaba extrañamente reconfortante. Fui a la pequeña cocina y comencé a preparar el desayuno. Saqué los huevos, el tocino y el pan de la nevera, moviéndome en un silencio casi sepulcral. El sonido del aceite caliente friendo en la sartén era el único ruido en el apartamento. Era un siseo constante que acompañaba el latido lento y pesado de mi corazón. Mientras cocinaba, mi mente repasaba cada detalle del plan de ejecución que estaba a punto de poner en marcha. No había espacio para el error. No había margen para la piedad. A las 7:30 de la mañana, escuché los pasos arrastrados de Mateo acercándose por el pasillo. Apareció en el marco de la puerta de la cocina, frotándose los ojos hinchados y bostezando ruidosamente. Llevaba puestos solo sus pantalones de pijama de seda, una de sus recientes y ridículas compras de lujo. Exhaló un aliento pesado que todavía apestaba a whisky añejo y a las mentiras de la noche anterior. Se acercó por detrás, rodeó mi cintura con sus brazos pesados y depositó un beso húmedo en mi cuello. Sentí una repulsión tan profunda, tan visceral, que tuve que apretar los bordes del mostrador de granito falso para no empujarlo violentamente. Me dijo con voz ronca que la noche anterior había sido una locura absoluta en la oficina. Me mintió en la cara, diciendo que había estado encerrado en una sala de juntas, cerrando un trato crucial hasta la madrugada. Sonreí hacia la pared de azulejos blancos, una sonrisa afilada que no llegó a mis ojos. Le serví el plato de comida caliente, me di la vuelta lentamente y le dije que esperaba que todo ese esfuerzo valiera la pena. Él tomó el plato con una sonrisa arrogante, dándome unas palmaditas condescendientes en el hombro. Se sentó a la pequeña mesa del comedor y devoró el desayuno con la confianza ciega de un hombre que cree tener el mundo entero bajo su control. Mientras él masticaba, quejándose del tráfico que le esperaba en la autopista, yo tomé mi bolso de mano. Le dije que tenía una reunión de recursos humanos muy temprano y que debía irme de inmediato. Él ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su teléfono inteligente, simplemente asintió y siguió comiendo. Salí del apartamento y cerré la puerta detrás de mí con un clic definitivo. Esa fue la última vez que pisé ese lugar como su prometida. Bajé las escaleras del edificio, subí a mi pequeño auto compacto y encendí el motor. No me dirigí hacia el norte, hacia mi cubículo gris en el distrito financiero de Brickell. Giré el volante hacia el sur, alejándome del caos de Kendall, conduciendo directamente hacia las calles arboladas y silenciosas de Coral Gables. El contraste entre el tráfico agresivo de la autopista y la serenidad de este vecindario exclusivo era abismal. Aquí, las mansiones se ocultaban detrás de inmensos muros de piedra coralina y densos jardines tropicales. Estacioné frente a un imponente edificio de oficinas de cristal oscuro y piedra caliza, una fortaleza de poder corporativo. Entré por las puertas giratorias y subí en el ascensor privado hasta el último piso.
Las puertas de caoba se abrieron a la elegante y silenciosa recepción de la firma legal que manejaba los asuntos de mi familia. La asistente principal me reconoció de inmediato. Se puso de pie y me hizo pasar sin anunciarme. Caminé por el pasillo alfombrado hasta llegar a la oficina principal. Fernando, el abogado corporativo de élite de Supermercados El Dorado, estaba sentado detrás de su inmenso escritorio. Llevaba un traje impecable, revisando unos documentos con su habitual expresión de frialdad calculadora. Cuando entré y cerré la puerta pesada detrás de mí, él se quitó las gafas de lectura y me miró fijamente. Me senté en la silla de cuero frente a él y lo miré a los ojos. Le dije, con una voz completamente firme, que él tenía razón sobre Mateo desde el principio. No hubo sorpresa en el rostro de Fernando, no hubo ninguna sonrisa de satisfacción por tener la razón. Solo hubo un leve asentimiento, el gesto cansado de un hombre que ha visto la codicia humana destruir 1000 vidas antes que la mía. Saqué mi teléfono del bolso y lo puse sobre el escritorio de caoba. Le informé que había transferido todas las capturas de pantalla, los recibos bancarios y los mensajes de voz a su servidor encriptado durante la madrugada. Fernando giró su monitor hacia él y comenzó a revisar las pruebas en absoluto silencio. El único sonido en la inmensa oficina era el clic metódico de su ratón y el zumbido del aire acondicionado. Fueron 10 minutos de una tensión densa y palpable. Cuando finalmente levantó la vista de la pantalla, había un brillo letal y profesional en sus ojos oscuros. Me dijo que el contrato de préstamo que habíamos redactado meses atrás era una trampa de acero perfecta. Me confirmó que Mateo acababa de pisar el detonador con ambos pies y sin mirar abajo. El retiro de $50,000 en efectivo para sobornar a un desarrollador inmobiliario constituía un incumplimiento masivo. Usar fondos operativos para comprar bolsos de diseñador para su amante violaba cada cláusula de uso de capital. Fernando me explicó que esto ya no era un simple problema de pareja, era un delito federal de fraude corporativo y malversación de fondos. Me detalló el plan de ataque con una voz monótona, precisa y absolutamente despiadada. Me dijo que mañana a primera hora de la mañana presentaría una orden judicial de emergencia ante un juez amigo de la firma. El objetivo era congelar absolutamente todas las cuentas bancarias de la agencia de marketing antes del mediodía. También embargaría sus cuentas personales, bloqueando cualquier intento de transferir dinero al extranjero. Confiscaría los activos físicos de la empresa, incluyendo los equipos de computación y el mobiliario de lujo. Y lo más importante, ejecutaría la cláusula de garantía colateral sobre su preciado auto deportivo europeo. Mateo había firmado esa cláusula sin leer la letra pequeña, cegado por la desesperación de conseguir el dinero. Le di a Fernando luz verde absoluta para proceder con la máxima agresividad legal permitida por el estado de Florida. Salí de la oficina de abogados sintiendo el peso reconfortante de la justicia inminente en mis manos. Mi siguiente parada fue la inmensa propiedad de mi familia, ubicada a solo unas calles de distancia en el corazón de Coral Gables. Los pesados portones de hierro forjado se abrieron en silencio al reconocer la matrícula de mi vehículo. Conduje por el largo camino de grava, bordeado de robles centenarios cubiertos de musgo español. Llegué a la entrada principal de la mansión, donde el personal de seguridad me recibió con una inclinación de cabeza. Mis padres, Carlos y Elena, me estaban esperando en la biblioteca privada, rodeados de estanterías de madera oscura y libros antiguos. Me senté frente a ellos y les conté absolutamente todo lo que había descubierto la noche anterior. Les mostré las fotografías de los mensajes, las pruebas del desfalco y las crueles burlas de Valeria. Les leí en voz alta las palabras exactas que Mateo había usado para describirme, llamándome un cajero automático con delantal. El ambiente en la inmensa habitación cambió drásticamente, volviéndose pesado y cargado de electricidad estática. Mi padre, un hombre que construyó un imperio multimillonario desde cero enfrentando a los peores tiburones del mercado, no gritó. Su ira era mucho más profunda, mucho más peligrosa que un simple arrebato de furia. Se levantó lentamente, se sirvió un vaso de agua con hielo y miró por el ventanal hacia los inmensos jardines impecables. Dijo en un susurro áspero que ese infeliz iba a desear no haber nacido nunca. Mi madre, siempre la encarnación de la elegancia, la contención y el poder silencioso, se acercó a mí. Me acarició el rostro con sus manos suaves, mirándome con una mezcla de dolor maternal y orgullo feroz. Me dijo que esta misma noche terminaríamos con esta farsa humillante. Me aseguró que lo haríamos con la dignidad, la precisión y la fuerza aplastante que caracteriza a nuestra familia. Esa noche teníamos programada la famosa cena para que nuestros padres se conocieran oficialmente antes de la supuesta boda,
El escenario estaba perfectamente listo para la ejecución pública. El restaurante de mariscos elegido en Coral Gables era uno de los establecimientos más exclusivos y costosos de todo Miami. Era un lugar con iluminación tenue, manteles de lino egipcio y copas de cristal tallado a mano. Un santuario donde los políticos, los banqueros internacionales y la verdadera élite de la ciudad cerraban tratos en voz baja. Llegué con mis padres 15 minutos antes de la hora de la reserva. Carlos llevaba un traje oscuro de corte clásico, sin logotipos ni marcas visibles, pero confeccionado a la medida por el mejor sastre europeo de la ciudad. Elena lucía un vestido de seda sobrio en tono perla, adornado únicamente con un collar de perlas auténticas. Ese simple collar valía más que el edificio entero donde Mateo alquilaba su ostentosa oficina en Brickell. Yo llevaba un vestido negro de líneas limpias, el cabello recogido de manera impecable y una expresión de absoluta serenidad en el rostro. El gerente del restaurante nos recibió con una reverencia profunda, reconociendo inmediatamente a mi padre. Nos guió hacia la mesa privada que nos había reservado en la zona más apartada, silenciosa y elegante del salón principal. Nos sentamos a esperar, bebiendo agua mineral en silencio, como un tribunal a punto de dictar sentencia. 20 minutos después de la hora acordada, Mateo y su madre, Rosa, hicieron su gran y desastrosa entrada. Fue un espectáculo bochornoso que rompió la armonía del elegante comedor. Mateo llevaba un traje de diseñador ridículamente ajustado, de un color azul brillante que gritaba dinero nuevo. Un reloj suizo gigante y ostentoso asomaba por el puño de su camisa cada vez que movía el brazo. Rosa caminaba a su lado con la barbilla en alto, como si fuera la dueña absoluta del lugar. Vestía un traje de lentejuelas excesivamente brillante para la ocasión y joyas de fantasía que tintineaban ruidosamente con cada paso. Hablaban en voz alta, exigiendo la atención inmediata de los camareros y quejándose del servicio antes de siquiera llegar a la mesa. Cuando finalmente se acercaron a nosotros, Rosa miró a mis padres de arriba abajo con un descaro insultante. Su mirada estaba cargada de un desprecio evidente, escaneando la ropa discreta de Carlos y Elena. Al no ver logotipos gigantes de marcas de lujo, Rosa asumió inmediatamente que éramos personas de clase baja. Asumió que estábamos intimidados por el supuesto éxito abrumador y la riqueza repentina de su hijo. Se sentó en la silla que el mesero le ofreció sin saludar adecuadamente, ignorando las normas básicas de cortesía. Chasqueó los dedos en el aire para llamar al sommelier y pidió la botella de champán más cara del menú. Aclaró en voz alta, asegurándose de que mis padres la escucharan, que su hijo pagaría la cuenta porque a él le sobraba el dinero. Mi padre la observó con una calma glacial, asintiendo levemente sin decir una sola palabra, dejando que ella cavara su propia tumba. Durante los primeros 40 minutos, la cena fue un monólogo insoportable y arrogante por parte de Rosa. Habló sin parar sobre cómo Mateo se codeaba con los grandes desarrolladores inmobiliarios de la ciudad. Presumió sobre cómo la agencia de su hijo estaba revolucionando el mercado digital en Miami. Insistió repetidamente en que Mateo necesitaba rodearse de personas que estuvieran a su mismo nivel socioeconómico para no estancarse. Mateo sonreía con arrogancia, bebiendo su champán a grandes tragos y dándole la razón a su madre en cada comentario despectivo. Yo comía en silencio, saboreando cada bocado de mi cena, manteniendo mi postura recta y mi rostro inexpresivo. Estaba esperando el momento exacto, dejando que la tensión se acumulara en el aire hasta el punto de ebullición. El momento llegó justo cuando los meseros retiraron los platos principales y sirvieron los postres. Rosa apartó su plato de porcelana con brusquedad, metió la mano en su bolso de imitación de cuero y sacó una carpeta de plástico transparente. La arrojó sobre el centro de la mesa, justo frente a mí, derribando casi una copa de agua en el proceso. Con una voz autoritaria, áspera y llena de superioridad, me dijo que antes de hablar de cualquier plan de boda, teníamos que arreglar un pequeño asunto financiero. Me explicó, como si le estuviera hablando a una niña estúpida, que el préstamo de $300,000 que yo le había hecho a Mateo era una carga innecesaria. Dijo que esa deuda manchaba la imagen pública de su hijo como un empresario exitoso y autosuficiente. Rosa me exigió que firmara el documento que estaba dentro de la carpeta en ese mismo instante. Era un acuerdo de donación, redactado torpemente por algún abogado barato de Homestead. El documento estipulaba que yo perdonaba la deuda por completo y que el dinero pasaba a ser un regalo libre de impuestos para la familia de Mateo. Me dijo que, si yo realmente amaba a su hijo, no le pondría cadenas financieras ni condiciones. Añadió, mirándome con un asco indisimulable
que firmar ese papel era lo mínimo que yo podía hacer para compensar mi falta de estatus, mi origen humilde y mi falta de conexiones. Miré el documento impreso por un segundo, sintiendo la mirada penetrante de mis padres sobre mí. Luego levanté la vista lentamente y clavé mis ojos directamente en Mateo. Le pregunté con voz clara si él estaba de acuerdo con esta humillación. Él se encogió de hombros, evitó mi mirada cobardemente y murmuró hacia su copa de champán. Dijo que era lo mejor para los negocios, que no podíamos tener deudas legales entre nosotros si íbamos a formar un matrimonio basado en la confianza. Esa fue la última mentira que estuve dispuesta a tolerar. Empujé la carpeta de plástico de regreso hacia el centro de la mesa con un solo dedo. Con una voz tan fría, que pareció bajar la temperatura de toda la habitación, le dije a Rosa que no iba a firmar absolutamente nada. Le recordé, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica, que teníamos un contrato legalmente vinculante, debidamente notariado y sujeto a las estrictas leyes corporativas del estado de Florida. Le dije que cada centavo de esos $300,000 me pertenecía por derecho, y le aseguré que exigiría el pago completo, hasta el último dólar, con todos los intereses acumulados, y las penalizaciones por mora. El rostro de Rosa se contorsionó en una máscara de furia pura y descontrolada. Su piel curtida por el sol se puso de un color rojo oscuro, casi púrpura. Golpeó la mesa con la palma de la mano abierta, haciendo saltar los cubiertos de plata y derramando un poco de champán. Me gritó a todo pulmón que yo era una muerta de hambre, una cazafortunas de Kendall que se creía importante solo por tener un trabajo de oficina miserable. Me dijo que yo no era nadie para hablarle de leyes, de contratos o de dinero a su exitoso hijo. Antes de que yo pudiera abrir la boca para responder, Rosa perdió el control por completo. Se puso de pie de un salto, extendió el brazo por encima de la mesa y me dio una bofetada cruzada en el rostro. El sonido del golpe resonó como un disparo seco en el elegante y silencioso comedor del restaurante. La música de fondo pareció detenerse. Varias cabezas en las mesas cercanas se giraron hacia nosotros con expresiones de conmoción absoluta. El gerente del restaurante, pálido por el terror de ver a la hija de Carlos agredida en su establecimiento, comenzó a caminar rápidamente hacia nuestra mesa. Mi rostro ardió por el impacto físico, pero no me moví ni un solo milímetro hacia atrás. No derramé una sola lágrima. No mostré ni una onza de debilidad. Carlos y Elena se pusieron de pie al unísono, moviéndose con una sincronización perfecta. La presencia de mi padre, que hasta ese momento había sido discreta y contenida, llenó la habitación con una autoridad aplastante y aterradora. Su voz fue baja, casi un gruñido, pero vibraba con una amenaza tan profunda que hizo retroceder a Rosa un paso involuntario. Le ordenó, con el tono de un hombre acostumbrado a destruir imperios, que no volviera a tocar a su hija en lo que le quedaba de vida. Mateo, en lugar de disculparse por la agresión física de su madre, en lugar de intentar calmar la situación, tomó la peor decisión de su existencia. Se puso de pie, infló el pecho y se enfrentó a mi padre con una arrogancia suicida. Le dijo a Carlos que bajara la voz, que no hiciera un escándalo de clase baja en un lugar de gente decente. Luego me miró a mí, señalándome con el dedo índice, y me ordenó que dejara de avergonzarlos frente a todo el restaurante. Me gritó que firmara el maldito papel de una vez por todas, o que me largara del lugar en ese mismo instante y no volviera a buscarlo. Ese fue el jaque mate definitivo, el momento exacto en que la trampa de acero se cerró violentamente sobre su cuello. Llevé mi mano a la mejilla golpeada, acariciando la piel enrojecida, y sonreí. Fue una sonrisa tan oscura, tan desprovista de humanidad, que hizo que Mateo parpadeara confundido, perdiendo su postura agresiva por un segundo. Me puse de pie lentamente, alisando la falda de mi vestido negro. Lo miré a los ojos, esos ojos llenos de ambición tóxica, codicia y cobardía, y le dije que el compromiso estaba oficialmente cancelado. Le dije que se quedara con el anillo barato, con su madre desquiciada y con su patética ilusión de grandeza en Miami. Saqué mi teléfono del bolso de mano y desbloqueé la pantalla. Abrí la aplicación de mensajería, donde la verdadera ejecución estaba a punto de ocurrir. Durante las últimas 24 horas, había creado un grupo de chat masivo y meticulosamente curado. Había incluido a todos los tíos, primos, hermanos y abuelos de Mateo que vivían en Homestead. Había incluido a sus nuevos y prestigiosos socios comerciales en Brickell, a los empleados clave de su agencia, y por supuesto a Valeria y a su poderoso padre desarrollador. Con un solo movimiento firme de mi dedo pulgar, presioné el botón de enviar.
El paquete de datos masivos salió disparado hacia el ciberespacio, un misil digital directo a la línea de flotación de su vida. El envío contenía los estados de cuenta bancarios oficiales que demostraban el desfalco y el robo de capital. Contenía las fotografías en alta resolución de la pantalla de su computadora con las conversaciones incriminatorias. Contenía los audios de Valeria burlándose de él, llamándolo un perdedor útil. Y contenía las capturas de pantalla exactas donde Mateo planeaba robarme todo mi dinero antes de abandonarme en la calle. Guardé el teléfono en mi bolso con un movimiento fluido y elegante. 3 segundos después, el teléfono de Mateo, que estaba descansando sobre el mantel blanco, comenzó a vibrar frenéticamente. Luego vibró el teléfono de Rosa dentro de su bolso de imitación. Una cacofonía de notificaciones, timbres de alerta y zumbidos comenzó a sonar sin parar en nuestra mesa. Mateo tomó su teléfono con el ceño fruncido, molesto por la interrupción. Abrió el mensaje grupal. Vi en tiempo real cómo el color abandonaba su rostro en un solo instante, dejándolo pálido y ceniciento como un cadáver. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus pupilas se dilataron por el pánico mientras leía sus propias palabras crueles en la pantalla brillante. Rosa sacó su teléfono apresuradamente. Se puso las gafas de lectura con manos temblorosas y miró la pantalla. Un grito ahogado, un sonido gutural de puro terror, vergüenza y humillación, escapó de su garganta. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se dio cuenta de que toda su familia extendida, toda la comunidad de Homestead, frente a la cual presumía su superioridad, acababa de ver la verdadera y asquerosa cara de su hijo. Mateo levantó la vista hacia mí, con el teléfono temblando violentamente en su mano. Sus labios temblaban, intentando formar palabras que no lograban salir de su boca seca. Intentó balbucear mi nombre. Intentó extender una mano suplicante hacia mí, pero el pánico absoluto lo tenía paralizado. Le dije, con una voz clara, cortante, y que resonó en toda la mesa, que revisara su correo electrónico corporativo a primera hora de la mañana. Le informé que mi abogado, Fernando, el representante legal en jefe de Supermercados El Dorado, se comunicaría con él. Le expliqué que iniciaríamos el proceso de embargo total por fraude, malversación de fondos y violación de contrato. La mención del nombre de mi familia, el imperio multimillonario que dominaba la economía de la ciudad, cayó sobre él como un yunque de acero macizo. El entendimiento final, el horror absoluto de darse cuenta de a quién había intentado estafar y humillar, le quebró las rodillas. Cayó sentado pesadamente en su silla, con la boca abierta, incapaz de articular una sola sílaba en su defensa. Tomé del brazo a mi madre con suavidad. Mi padre asintió hacia el gerente del restaurante, indicándole que la cuenta de los daños sería cubierta por nuestra oficina, y nos dimos la vuelta. Salimos del lugar caminando con la cabeza en alto, moviéndonos con la gracia de quienes no tienen nada que ocultar. Dejamos a Mateo y a Rosa atrás, sentados en medio del elegante comedor, ahogándose en su propia ruina pública y financiera. A la mañana siguiente, el martillo legal de Fernando cayó sobre Mateo con una fuerza devastadora e implacable. A las 9 en punto de la mañana, los bancos ejecutaron la orden judicial y congelaron absolutamente todas las cuentas operativas de la agencia. Sus tarjetas de crédito corporativas y personales fueron bloqueadas instantáneamente por sospecha de fraude. A las 11 de la mañana, una grúa de reposición se llevó su flamante auto deportivo europeo del estacionamiento privado de su edificio en Brickell. Cuando Mateo, desesperado y al borde de un ataque de pánico, intentó llamar a Valeria para pedirle ayuda financiera, descubrió la cruda realidad de su mundo superficial. Ella lo había bloqueado de todas sus redes sociales y números de teléfono. El padre de Valeria, un hombre despiadado y enfurecido por haber sido expuesto en el chat grupal como receptor de sobornos, decidió aplastarlo. Movió sus oscuras influencias en el sector inmobiliario para asegurarse de que Mateo perdiera todos y cada uno de sus contratos en la ciudad. En menos de 48 horas, la brillante y arrogante agencia de marketing digital se convirtió en polvo y cenizas. Mateo fue desalojado de su espectacular oficina de cristal con vista al mar por falta de pago de alquiler. Fue demandado colectivamente por sus propios empleados, quienes exigían el pago de sus salarios atrasados. Sin un solo dólar a su nombre, sin auto, sin contactos, y enfrentando graves cargos penales por fraude corporativo, no tuvo otra opción. Tuvo que empacar sus trajes de diseñador en bolsas de basura y regresar a Homestead, arrastrándose de vuelta a la pequeña casa de su madre. Rosa, consumida por la vergüenza pública, el escarnio de sus vecinos y la destrucción del estatus de su hijo,
cayó gravemente enferma. Se encerró en su casa, negándose a salir a la calle por miedo a enfrentar las miradas de desprecio y las burlas de la comunidad que antes aterrorizaba. La caída de ambos fue absoluta, brutal, rápida y perfectamente merecida. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, la tormenta había pasado por completo, dejando un cielo despejado en mi vida. Yo había abandonado definitivamente mi fachada de empleada promedio en el pequeño apartamento de Kendall. Ahora ocupaba mi verdadero y legítimo lugar como directora de recursos humanos en la inmensa sede corporativa de supermercados El Dorado. Era una tarde de viernes al final de un largo día de reuniones estratégicas. Una lluvia torrencial caía sobre las calles de Miami, idéntica a la noche en que descubrí su asquerosa traición en la computadora. Salí por las puertas giratorias del inmenso edificio de cristal de mi familia, respirando el aire húmedo de la ciudad. Vestía un traje sastre impecable, cortado a la medida, y zapatos de diseñador que yo misma había pagado con mi propio dinero. Mi chofer personal me esperaba en la acera, sosteniendo un gran paraguas negro abierto para protegerme del aguacero. Mientras caminaba con paso firme hacia el auto, una figura empapada y temblorosa salió de las sombras de la calle lateral. Era Mateo. Estaba físicamente irreconocible, una sombra patética del hombre arrogante que solía ser. Llevaba ropa gastada y arrugada, el cabello empapado pegado a la frente y una barba descuidada de varias semanas. Temblaba violentamente de frío bajo la lluvia implacable, con los zapatos hundidos en un charco de agua sucia. Se interpuso torpemente en mi camino, juntando las manos frente a su pecho en un gesto desesperado de súplica. Con la voz rota, llorando miserablemente y mezclando sus lágrimas con la lluvia, me rogó que detuviera a los abogados de Fernando. Me dijo que estaba en la bancarrota total, que los embargos lo habían dejado sin dinero siquiera para comer. Me suplicó que lo perdonara, apelando cínicamente al amor puro y sincero que alguna vez nos tuvimos en aquel pequeño apartamento. Me detuve bajo la protección del paraguas negro, a 1 metro de distancia de él. Lo miré de arriba abajo, escaneando su miseria con una tranquilidad absoluta. Busqué en lo más profundo de mi interior alguna chispa de lástima, algún rastro de compasión. Busqué a la mujer ingenua que solía cocinarle ropa vieja y esperarlo con una sonrisa después de un largo día de trabajo, pero no encontré absolutamente nada. Solo había un vacío frío, estéril y perfectamente blindado. Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada rota como si estuviera mirando a un completo extraño, pidiendo limosna en la calle. Le dije, con una voz desprovista de cualquier emoción humana, que se apartara de mi camino inmediatamente. El chofer, un hombre corpulento y entrenado, dio un paso al frente sin dudarlo, apartando a Mateo con firmeza por el hombro. Subí a la parte trasera del lujoso vehículo, acomodándome en el asiento de cuero. La pesada puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo, bloqueando instantáneamente el ruido de la lluvia y los sollozos patéticos del hombre que intentó destruirme. El auto aceleró suavemente por la avenida brillante y mojada. No miré hacia atrás ni una sola vez. Lo dejé allí, solo, arruinado y olvidado, en medio de la tormenta que él mismo había creado. El imperio era mío, y mi corazón, finalmente, estaba a salvo.